voluntad de Dios a ser santos para invocar el nombre de Jesús como Señor y Salvador, viviendo en comunión con los llamados, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta mañana porque precisamente como iglesia nos unimos para invocar tu nombre, para reconocer que eres Señor de nuestras vidas, para entender que tú eres Señor de nuestras vidas, que tú nos has llamado con un propósito especial. Señor, ayúdanos a entender todas estas verdades acerca de la iglesia, acerca de lo que tú quieres de tu iglesia. Señor, ayúdanos a entender que somos santos, que seremos santos, que somos santificados, que estamos siendo santificados. Señor, que tu palabra entre en nuestra mente, en nuestros corazones, y que podamos practicar, podamos vivirla, podamos vivir lo que tú nos has dejado en la Biblia. Este tiempo te pedimos que tú lo dirijas, que tú me uses, que hables a través de mí y que, Señor, tu palabra tenga el efecto en nuestras vidas, que sea el que tú quieres. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Esta definición que les he comentado y que hemos leído está en Primera de Corintios, capítulo 1, del 1 al 9. Y el título es Llamados a vivir la fidelidad de Dios. Y esta fidelidad de Dios la vamos a ver en tres apartados. El primer apartado de esta predicación es la fidelidad en el llamado personal. La fidelidad en el llamado personal. Y en el versículo 1 dice, Pablo, un apóstol, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dice en 1 Corintios 1:1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí vemos que Pablo está haciendo un resumen de su vida, un resumen de lo que Dios hizo en su vida. En esta simple declaración vemos lo que Pablo ya había vivido. Y la primera parte es que Dios quiso salvarlo. ¿Se acuerdan cómo fue el llamamiento y la conversión de Pablo? Él iba a Damasco en su caballo, se le aparece Jesús en una luz, él cae y de ahí empieza toda la vida de Pablo. Esta era una seguridad para Pablo porque él lo había experimentado. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo, un encuentro que cambió su vida. Y Pablo estaba seguro que ese encuentro personal con Cristo cambió su vida. La pregunta hoy a cada uno de nosotros, ¿hemos tenido ese encuentro personal con Jesús que ha cambiado nuestra vida? ¿Solamente lo encontramos y seguimos nuestra vida normal? ¿O lo encontramos, Jesús nos encontró y nuestra vida tomó un rumbo diferente al que ya llevábamos? Podemos meditar en eso. Y la vida de Pablo de verdad que cambió, porque perseguía cristianos, perseguía la iglesia de Jesús. Y entonces cuando Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol, entendemos que Pablo en esa simple palabra estaba recordando eso, estaba dando la seguridad de que Dios quiso salvarlo. Dios quiso salvar a Pablo y Dios te quiso salvar a ti. Dios te quiere salvar a ti. Dios nos quiere salvar a cada uno de nosotros. Esa es la seguridad de Pablo. Y Jesús lo dijo en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios lo confirma
en Efesios 1, 4 y 5, que leíamos hace un rato. Según nos escogió en Él, según nos escogió en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pablo tenía esa seguridad de que el encuentro con Jesús cambió su vida, de que el encuentro con Jesús fue para salvación. Y así nosotros, el encuentro que hemos tenido con Jesús es para salvación, y el encuentro de quienes no han encontrado a Jesús es para salvación. Pablo tenía ese gozo en su vida porque había sido elegido y llamado por Jesús. Jesús mismo se presentó. El gozo y esa seguridad no estaba basado en lo que Pablo pensaba de sí mismo. Pablo podría pensar cuando estaba en la cárcel que Dios no estaba con él. Pablo pudo haber pensado cuando lo lapidaron, cuando lo intentaron matar a pedradas, que Dios no estaba con él, y que por qué estaba en ese momento sufriendo si Dios lo había llamado. De esa manera nosotros podemos pensar cuando sufrimos algunas pruebas, cuando sufrimos alguna tentación, cuando estamos en pecado. Podemos pensar cada uno de nosotros de que Dios no está con nosotros, de que Dios no nos ha llamado. Pero Pablo tenía una seguridad de que Dios lo había llamado porque Dios mismo le dijo. Y esta seguridad Pablo nos invita a tenerla también nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos dijo: a ti te conocí antes de la fundación del mundo. A ti, Manuel, te conocí y te elegí antes de la fundación del mundo. A ti, Graciela, te elegí antes de la fundación del mundo. A ti, Lupe, te elegí, te conocí, te predestiné antes de la fundación del mundo. Así nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, Dios nos llama para tener esa seguridad. Dios nos escogió, Dios quiso salvarnos, Dios pensó en ti y en mí para tener comunión con Él. Hace 15 días David nos contaba acerca de sus experiencias que tuvo en el fútbol. Y dentro del fútbol, en el básquetbol, en el vóley, en los trabajos a los que nosotros vayamos. A veces ahorita se están eligiendo delegados, quienes desean ser delegados, se eligen. Y las personas que eligen buscan a los mejores, buscan a los que tengan la mejor capacidad, tal vez el mejor conocimiento. En el fútbol, los que juegan mejor, los que meten goles. En el vóley, los que encestan. En el básquet, los que encestan. La gente y nosotros mismos estamos buscando siempre a los mejores. Nosotros mismos, hasta para elegir pareja, ¿no? A veces buscamos a lo mejor, algo que nosotros queramos. Esa es parte de lo que vivimos día con día. Pero ¿qué dijo Dios? De lo vil, elegí. De lo que nadie quería, yo lo elegí. Entonces, Dios te ha elegido a ti. Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Dios dice: yo te elegí. Hoy, hermanos, tenemos esa seguridad. Y salgamos con esa seguridad, con este recordatorio. Dios pensó en ti, Dios pensó en mí antes de la fundación del mundo. Seguridad que tenía Pablo y que nos menciona en el inicio de su carta, llamado a ser apóstol. Y dice llamado a ser apóstol. En el B, Dios nos llamó para el servicio. Dios no nada más nos llamó por llamarnos. Dios nos llamó
Primero para ser como su Hijo Jesucristo, pero también para servirle, para servir a Dios. Y esta seguridad también la tenía Pablo. Dice, Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Pablo declara que la tarea que Dios le había dado, la de ser enviado de Dios a los gentiles para predicar el evangelio de Jesucristo. Para eso el Señor le había dotado de todo lo necesario, del conocimiento, de los dones, para que pudiera cumplir esa tarea. Pablo estaba convencido de esa tarea. Dios se lo confirmó también a través de los viajes que Pablo hacía. Pablo fue a Berea, fue a Tesalónica, fue a Corinto. Pablo estuvo en Atenas predicando, fue un enviado de Dios a predicar el evangelio a los gentiles. Y Lucas nos lo narra en el evangelio, en el libro de los Hechos. Ahí podemos ver toda la vida del ministerio de Pablo. Pablo estaba seguro que Dios le había dado ese llamamiento. Y los invito a leer Primera de Corintios 12, versículo 7. Primera de Corintios 12, 7. Y en la pantalla voy a pedirle por ahí a Pepe que nos apoye con la versión en Nueva Versión Internacional. Creo que también está en las diapositivas. Pablo estaba seguro de que Dios le había dado ese llamamiento, pero con el llamamiento vienen también todas las herramientas, todo lo necesario para que pudieran. Y ese llamamiento es con un propósito. Dice 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y si lo leemos todos juntos, ¿qué dice? A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Pablo dice, Dios me llamó y me llamó a ser apóstol, pero a cada uno de ustedes como llamados, Dios les dio una manifestación que dice especial, una manifestación especial del Espíritu Santo. Dice, para el bien de los demás. ¿Quiénes son los demás? La iglesia. Dios nos ha dado esa manifestación a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un llamado para hacer algo para su obra. De tal manera que el médico puede decir, llamado a ser médico de Jesucristo. El que hace pan, panadero de Jesucristo. Es un llamado, una actividad que nosotros podemos hacer. El maestro, llamado a ser maestro de Jesucristo. Y ahí podemos poner lo que nosotros somos, a lo que nosotros nos dedicamos. Eso para la vida normal, pero también para la vida dentro de la iglesia podemos ponerle ahí, ¿qué don tenemos? Somos maestros, somos servidores. Pablo inició mucho sus cartas con esto. Siervo de Jesucristo, maestro de Jesucristo, misionero de Jesucristo. Y aquí podemos poner todos los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿conocemos nuestros dones? ¿Conocemos el llamado que Dios nos ha hecho? Para poder nosotros decir, así como Pablo, ponemos nuestro nombre, llamado a ser de Jesucristo. Aquí es donde vemos la fidelidad
de Dios. Dios dando el llamado, Dios llamándonos, pero también Dios dándonos todo lo necesario para eso. Hemos sido elegidos por Dios, llamados por Él, y Él nos ha dado un llamamiento especial también para su servicio. Este llamado es el personal. Por eso se llama el apartado la fidelidad en el llamado personal. El segundo apartado es la fidelidad en el llamado para la iglesia o la fidelidad en el llamado a la iglesia. Cuando Dios nos rescata, nos une a un cuerpo. Dios nos une a una iglesia, nos une a un grupo de personas. Dice en 2 Timoteo 1:9 que Dios nos ha llamado, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo por medio de la gracia en Cristo Jesús. Y eso a cada uno de nosotros. Cuando a todos los que Dios ha llamado, los une, forman la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros individualmente ha sido llamado y Dios nos trae a su iglesia. Y Pablo dirige esta carta a la iglesia en Corinto. Vayamos al pasaje inicial, Primera de Corintios 1, 2 y 3. Lo leemos todos juntos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice la carta a la iglesia, pero también dice a los santificados en Cristo, a los llamados a ser santos. Pero hermanos, ¿han leído la carta a los Corintios? ¿Saben cuántos pecados había en la iglesia de Corinto? Muchísimos pecados. La iglesia de Corinto no se parecía en nada a ser santo. La iglesia de Corinto no se parecía en nada a ser santa. Pero ¿por qué Pablo les dice santos? ¿Por qué Pablo les dice santificados? Pablo pudo haber iniciado su carta diciéndoles pecadores, apóstatas, insensatos, como les dice a los Gálatas. ¿Por qué Pablo les dice santos? La iglesia de Corinto era una iglesia dividida. Unos decían seguir a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolos, otros algo espirituales decían que seguían a Cristo. Estaba dividida, eran orgullosos. La iglesia de Corinto era una iglesia orgullosa. Corinto era una ciudad que estaba casi en el centro del mundo porque por ahí pasaba el comercio. Allí iban los romanos, los soldados romanos a descansar. Corinto era una ciudad griega. Los griegos ya eran conocidos por su conocimiento, por su sabiduría. Los griegos, la iglesia de Corinto vivía en ese ambiente. Pero Pablo les dice santos, no porque ellos intentaran ser santos, sino les dice santos porque Dios les dijo que eran santos. Dice Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9
al 11. Y lo leemos todos juntos, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Aquí vemos su vida, la vida en iglesia, de la iglesia en Corinto. Eran santos porque Dios los había llamado. Pero ¿qué pasó? No vivían como santos. Por eso Pablo les escribe la carta. Si vivieran como santos, no hay necesidad de escribir una carta. Si cada uno de nosotros viviéramos como santos, no habría necesidad de predicaciones, no habría necesidad de venir a la iglesia. Había cosas que corregir. Pablo les dice: ustedes ya son de Dios, ustedes ya están apartados para Dios, ustedes le pertenecen a Dios. ¿Por qué siguen haciendo cosas como si fueran del mundo, como si fueran personas a los que Dios no ama, a los que Dios no ha rescatado? Pablo les dice y les llama la atención, y nos llama la atención también en nosotros. Ellos querían traer todo lo que había en el mundo, todo lo que menciona aquí este apartado. Dice, querían traer la fornicación a la iglesia, querían traer la idolatría, el adulterio a la iglesia, y ellos vivían de esa manera, sin modificar su vida, sin vivir como santos. Y todo esto lo vemos en el desarrollo de la carta. Estaban divididos. Había un hombre que fornicaba con su madrastra. Le daban más importancia dentro de la iglesia a otras cosas, como los dones, como el hablar en lenguas. Se olvidaban de los pobres. La vida de la iglesia, de esa iglesia, no reflejaba el llamamiento que Dios les había dado. Y es momento también de preguntarnos si nuestra iglesia refleja ese llamamiento, si nosotros reflejamos ese llamamiento. Podemos vivir con esa confianza de que nadie cuando nos vea nos dice: ¿a poco tú vas a esa iglesia? Es que en esa iglesia toleran el pecado, es que en esa iglesia se dividen, es que en esa iglesia se comportan como santos dentro del templo y afuera no. Que nuestra iglesia refleje el llamado que Dios nos ha dado, y esa fidelidad de Dios va a permanecer. La fidelidad de Dios no se había ido de la iglesia de Corinto, a pesar de los pecados, a pesar de que se habían desviado del camino. La fidelidad de Dios estaba con la iglesia de Corintios, porque Pablo les escribe la carta para corregir lo que ellos tenían mal. La fidelidad de Dios estaba porque había hermanos que buscaban la santidad. Más abajito dice: los de Cloé, ustedes me enviaron una carta porque ustedes necesitan la santidad, ustedes ven lo que está mal y necesitan corregir eso. Ahí está la fidelidad de Dios, corrigiendo, la fidelidad de Dios encaminando
a la iglesia. Dios es fiel y muy fiel, pero nosotros nos empeñamos en ser infieles. Esa es la realidad de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con lo que decimos. Esa es la realidad. Somos infieles a Dios. ¿Cómo vivimos? Dios nos invita y nos está invitando el día de hoy a poseer nuestra identidad. Ya somos santos. Vivamos como santos. El tercer apartado y último es la fidelidad en la vida de los llamados. Estamos viendo la fidelidad de Dios. Leemos todos juntos el apartado, el título del apartado que dice: la fidelidad de Dios en la vida de los llamados. Y esta predicación tiene esa intención, que conozcamos la fidelidad de Dios, que a pesar de que nos desviamos, Dios es fiel, porque Él nos vuelve a llamar, que Dios nos llamó, Dios es fiel a su palabra, porque Él nos escogió desde antes, todavía no existíamos, pero Él nos llamó desde antes, y Dios no cambia. Si Dios decidió llamar a la hermana jesuita, Dios no va a cambiar para el día de mañana en no llamarla. Dios ya nos ha llamado, Dios es fiel, Dios es permanente. La fidelidad de Dios en la vida de los llamados. A partir del versículo 4 de Primera de Corintios, Pablo les recuerda que todo viene por la gracia de Dios. Dice el 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les recuerda que todo lo que tienen viene de Dios, porque los corintios eran orgullosos. Ya les mencioné que vivían en una ciudad donde había mucho comercio, eran ciudadanos romanos, tenían mucho conocimiento por ser griegos, el conocimiento estaba ahí. Entonces ellos empezaron a ser orgullosos por lo que tenían, por lo que sabían, por lo que hacían. Y dentro de la iglesia había unos que se enorgullecían porque decían: yo sigo a Pablo, él es el mejor apóstol. Otros decían: no, yo sigo a Pedro, porque él predicó, él fue el primero en predicar. Otros decían: yo sigo a Cristo. Otros que tenían el don de lenguas menospreciaban a los otros hermanos que tenían el de profecía. Y estaban orgullosos por lo que Dios les había dado, pero estaban orgullosos de una manera equivocada. Por eso Pablo, la gracia de Dios que os fue dada. ¿Y qué hacemos para tener la gracia de Dios? Nada, porque la gracia de Dios es un regalo, la gracia de Dios es un don. No hacemos nada para tener la gracia de Dios, porque la gracia de Dios ya la tenemos. La gracia de Dios ya la ha dado, así como Pablo. Había mucho orgullo en el corazón de los corintios, de los corintios. Ellos habían decidido cambiar lo que Dios les había dado por su orgullo, por lo que tenían. Habían dejado de tener compasión por los que necesitaban compasión. Habían dejado de tener amor. Habían dejado de tener misericordia. Habían dejado de buscar también a Dios.
había fornicación entre ellos y ellos la toleraban. Se peleaban también frente a las demás personas, había litigios y no se ponían de acuerdo y se iban a las autoridades para que ellos resolvieran sus problemas, porque no se podían poner de acuerdo, porque se enojaban, porque se peleaban, porque discutían. Por eso Pablo les escribe esta carta, por eso Dios muestra su fidelidad a través de esta carta, para recordarles que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pablo, a través de la carta, de las cartas, pone todo en orden y recuerda que la gracia de Dios es también para todas las áreas de nuestra vida. Pablo les dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. A los que estaban orgullosos por lo que tenían o por lo que hacían, Pablo les dice: Dios les ha dado todo. A los que estaban orgullosos por el conocimiento intelectual que ellos tenían, les dice: Dios les ha dado el conocimiento. Dios les ha dado a Jesús. Ustedes conocen a Jesús. Pablo les recuerda eso, que todo en nuestra vida viene de Dios. Y llegando ya también a la conclusión de la predicación, Pablo nos dice que el Señor nos ha equipado con su gracia. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así se ha confirmado la fidelidad de Dios en la vida de la iglesia de Corinto. Por ahí, si regresamos a la presentación, vemos que la fidelidad de Dios se manifiesta en estas áreas que dice: en el evangelio, conocimiento, sabiduría y dones espirituales. La fidelidad de Dios se manifiesta con esto. Todos hemos conocido el evangelio, hemos conocido a Jesús. Que levanten la mano. Ok, amén. Todos tenemos el conocimiento acerca de Jesús. También está en su palabra. Todos tenemos la sabiduría, sabemos cómo vivir, sabemos elegir bien, sabemos decidir bien. Si nos hemos equivocado o nosotros mismos hemos decidido mal, aquí está la sabiduría. ¿Cómo vamos a vivir en esta vida? ¿Cómo vamos a vivir en el mundo? ¿Cómo vamos a decidir bien? ¿Cómo vamos a saber vivir? A través de la sabiduría. Y la fidelidad de Dios se manifiesta a través de los dones espirituales. Para vivir la fidelidad de Dios debemos vivir también con nuestros dones, porque es una manifestación, como decía el 12:7, es una manifestación especial de Dios. El Señor es fiel y lo dice en el versículo 9. Fiel es Dios. ¿Cómo? Fiel es Dios. Otra vez y más fuerte. Fiel es Dios. Vamos en nuestras Biblias a buscar Tito 2 del 11 al 14.
Tito 2, del 11 al 14. Dios es firme, Dios no cambia, Dios es confiable, y eso lo dice Pablo. Fiel es Dios. Y vamos a desmenuzar Tito 2 del 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hasta ahí. Y eso es el Evangelio. Eso es la salvación. ¿Se acuerdan del cuadrito? La gracia de Dios se manifestó para la salvación. Se manifestó con el Evangelio. Se manifestó con Jesús viviendo, muriendo y resucitando con nosotros. Así se manifestó la gracia de Dios. Ahí está el Evangelio para salvación a todos los hombres. Segundo versículo: enseñándonos. Hasta ahí. Enseñándonos. Ahí está el conocimiento que dice también en primera de Corintios: fuisteis enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia. Dios ya nos enriqueció. Dios ya nos dio todo el conocimiento. Dice enseñándonos. ¿Qué les estaba enseñando Pablo a la iglesia de Corinto a través de su carta? A vivir como llamados. Pablo les estaba enseñando a vivir como santos. Pablo les estaba enseñando a vivir como iglesia. Pablo les estaba enseñando a vivir como hijos de Dios. Y de esa manera se manifiesta la gracia. De esa manera sabemos que está la gracia de Dios en nosotros, porque Dios nos sigue enseñando. Por eso predicamos la enseñanza de Dios. Dice enseñándonos. Y dice después que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? A través de la sabiduría. Dice, renunciando a la impiedad. La sabiduría nos dice que si está la impiedad, renunciemos a ella y elijamos la santidad. Que si tengo un deseo malo, que renunciemos a ese deseo malo. Y ahí está la sabiduría de Dios para vivir en santidad conforme al llamado que Dios nos ha dado, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y ahí están nuestros dones, celoso de buenas obras. Cuando nosotros ejercitamos nuestros dones, hacemos buenas obras. Dios no hace nada malo. Cuando nosotros, si tenemos el don de servir, el don de servicio, ayudamos a barrer, ayudamos a recoger, es una buena obra. Los que tienen el don de enseñanza, cuando enseñan, es una buena obra. Los que presiden, los que dirigen el culto, es una buena obra. Así se manifiesta, si podemos regresar al cuadrito, ahí está. Así se manifiesta la fidelidad de Dios a través del Evangelio, a través del conocimiento, a través de la sabiduría y a través de nuestros dones. En el Antiguo Testamento, si estoy mal,
el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los jueces, pero no daba dones a los hombres. Y en Hechos 2 dice que el Espíritu Santo bajó y dio dones a los hombres. Esa es la gracia de Dios y esa es la fidelidad de Dios. La última, ahí está. Entonces, si no hay una equivocación teológica en lo que está en la pantalla, la fidelidad de Dios se manifiesta en su gracia. La fidelidad de Dios se manifiesta en lo que Dios nos ha dado. La fidelidad de Dios se manifiesta en su llamado. La fidelidad de Dios se manifiesta en nuestras vidas y la fidelidad de Dios se manifiesta en su iglesia. Amén. Amén. Entonces, veamos nuevamente la definición de este pasaje de Primera de Corintios y lo leemos todos juntos. Dice: llamados por la voluntad de Dios a ser santos, para invocar el nombre de Jesús como Señor y Salvador, viviendo en comunión con los llamados, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa es la iglesia, somos los llamados, somos los que vivimos la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, tu palabra ha sido expuesta, ha sido declarada. Señor, entendemos que tú nos has hablado, que tú nos ayudas, que tú cambias nuestra manera de pensar a través del Espíritu Santo, que tú también nos convences de aquello en lo que estamos mal, para guiarnos a lo bueno, a lo correcto. Señor, es tu iglesia, son tus hijos, y queremos, Señor, que podamos vivir todos juntos, tanto nuestro llamado personal, tanto nuestro llamado a la iglesia en santidad, como hijos tuyos. Queremos vivir de esa manera. Ayúdanos, Señor. Tu gracia ya la tenemos, el Evangelio ya lo conocemos, el conocimiento, tu palabra ya nos la has dado. La sabiduría, ayúdanos a elegir lo correcto, ayúdanos a decidir, ayúdanos a saber vivir. Los dones, ayúdanos, Señor, a ejercitarlo. Es una manifestación especial que tú has dado, y en esa manifestación tú te haces presente cuando servimos, cuando enseñamos, cuando estamos en iglesia. Señor, que tu fidelidad esté siempre con nosotros. Oramos a ti poniendo a esta iglesia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero terminar